Hola, buenos días. Bueno, te doy la bienvenida nuevamente a este espacio, a este tiempo de oración y de ayuno de la red de mujeres. Seguramente, bueno, te conectas por primera vez o ya te has conectado. Este espacio es un tiempo de reflexión para orar, para tener un tiempo especial con nuestro Dios. Y quiero invitarte a que comencemos orando, disponiendo nuestro corazón para adorar, para estar con Dios, para dedicar este día, para acercarnos a nuestro amado Dios. Quiero invitarte a que oremos, que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, hables con Dios. Acuérdate que orar es hablar con Dios. Acerquémonos a ese papá que está dispuesto a escucharnos, a ese Dios maravilloso que nos acompaña, que siempre está delante de nosotros. Hoy dile a Dios y entrégale a Dios tu corazón, tus pensamientos, y como dice su palabra, que acerquemos a su trono de gracia confiadamente. Confiadamente es creyendo en que Él está aquí, que Él está en medio de nosotros. Dale gracias por esta oportunidad, el privilegio que nos da de acercarnos a Él, de hablar con Él, de expresarle lo que sentimos, de expresarle lo que hay en nuestro corazón, de colocar delante de Él nuestras necesidades. Él conoce lo que necesitamos, Él conoce nuestra vida, pero qué bueno es hablar con Él, qué bueno es decirle cómo nos sentimos, cómo estamos. Qué bueno es poder entrar en esa intimidad con Él, con su hermoso Espíritu Santo. Como hoy nos puede enseñar su palabra cuando nos dice que Él es nuestro Dios, que Él es un refugio, que Él es un escondedero, que Él es una roca fuerte, que Él es un libertador. Y hoy nos apropiamos de lo que dice allí, cuando dice que Él es nuestro alto refugio, que Él es un lugar para escondernos, que Él es un refugio donde podemos ir y sabemos que Él está allí, que Él nos escucha, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De eso estamos seguros. Hoy te invito a que te acerques a Él con libertad. Seguramente tú puedes decir, no, yo no sé orar, no sé qué decirle a Dios, no encuentro las palabras. Sencillamente orar es hablar con Dios, solo habla con Dios, solo exprésale lo que hay en tu corazón con tus propias palabras. No necesitas palabras rebuscadas, no necesitas hacer repeticiones, solamente es hablar con Él, es expresarle lo que hay en tu corazón, como cuando hablamos con un amigo, así de una manera sencilla. Por eso le honramos, le adoramos, le glorificamos, le damos gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y para siempre es su fidelidad. Hoy, Papá Dios, enséñanos a orar. Dile a ese Padre maravilloso que te enseña a orar, que te enseñe a pedir, que te enseñe a estudiar su palabra, que hoy quieres conocer más acerca de Él, que tú quieres conocer esas herramientas, esas estrategias espirituales maravillosas que Él nos enseña, como la oración, como el ayuno, como la alabanza, como el estudio de su palabra, porque en su palabra encontramos esas estrategias y esos consejos maravillosos para nuestra vida, para tomar decisiones efectivas, para entender su voluntad. En su palabra encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso acerquémonos a Él confiadamente, con alegría, con gozo,
porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Papá Dios, por este tiempo especial. Hoy colocamos nuestras peticiones delante de ti. Hoy, mi Señor, hablamos contigo. Hoy anhelamos escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Y en estos minutos que tenemos, que hemos apartado, queremos adorarte, queremos exaltarte, bendecirte, glorificarte, mi Señor. Muchas gracias, precioso Espíritu, por este tiempo especial. Permítenos, Señor, seguir adorándote a través del estudio de tu palabra, a través de entender lo que dice ese manual de instrucciones para nuestro corazón, para nuestra vida. Muchísimas gracias, precioso Espíritu, el cual te damos la bienvenida a este lugar, a nuestra vida. Seguramente has apartado este tiempo por esa necesidad de buscar a Dios, por la necesidad de estar con Él, de disfrutar de Él. Y qué bueno hacerlo, qué bueno es adquirir esas disciplinas espirituales que son tan maravillosas y que traen tanta bendición a nuestra vida y a nuestro corazón. Muchas gracias, precioso Espíritu, bendícenos, sigue con nosotros en esta hermosa mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar meditando, estudiando un poco acerca del ayuno. Seguramente muchas de las que están hoy conectadas ya han ayunado, llevan caminando tiempo en la vida espiritual, lo conocen, saben cómo hacerlo, pero otras no tienen idea, no saben cómo hacerlo, no saben por qué, no saben cuándo, cómo, dónde ejercer esta herramienta tan extraordinaria como es el ayuno. Y hoy quiero como recordar un poco el tema, enseñar acerca de 7 pasos muy sencillos para que nosotros comencemos a ayunar. Y si ya lo estás haciendo, reforzar un poco lo que dice y recordar lo que dice la palabra de Dios acerca de esta estrategia maravillosa. Y quiero hacerlo de una manera muy sencilla para que lo podamos comprender, ¿sí? Muchas me han dicho, no, es que yo nunca he ayunado, no sé cómo hacerlo. Y pues el miércoles el Ministerio Roca ayunamos a nivel mundial por todas las peticiones, por el ministerio, por nuestras necesidades personales. Entonces quiero motivarte que todos los miércoles puedas apartar ese tiempo especial para orar, para ayunar, para estar con Dios. Acuérdate que el ayuno no es aguantar hambre, el ayuno no es una dieta, el ayuno es una herramienta, una estrategia espiritual, el ayuno bíblico que Dios nos da en su palabra y que tiene muchos beneficios. Pero el ayuno hay que entenderlo, hay que hacerlo conscientemente, hay que hacerlo organizadamente y con un propósito. ¿Qué es lo que vamos a ver? Quiero motivarte a que cuando estés en casa esta semana, estos días, puedas estudiar los versículos. Son bastante versículos, no los vamos a estudiar ni a leer todos hoy, no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a dividir este tiempo, este estudio del ayuno en 2 partes. Hoy vamos a ver como la introducción, como los pasos básicos, para que tú comiences a ejercer esta herramienta tan maravillosa. Quiero que vayamos a la Biblia, al Salmo 42, verso 2, el verso 2 solamente. Salmo 42, verso 2, dice, tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Dice el salmista, tengo sed de Dios, del Dios viviente.
El salmista tenía una gran necesidad de Dios. En otras partes, en otro texto, dice, tengo hambre y sed de Dios. Hambre y sed, que normalmente es lo que se produce en un ayuno, ¿cierto? Normalmente da hambre y da sed, ¿sí? Y lo que sentía el salmista era precisamente eso, hambre y sed, pero de Dios, de estar con Dios, de adorar a Dios, de estar en la presencia de Dios. Realmente el ayuno bíblico es un tiempo para estar con Dios, para estar con nuestro papá, para orar, para estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? A veces planeamos ayunos y sencillamente dejamos de comer, pero no tenemos un propósito. ¿Sí? Y en el día tenemos muchísimas actividades y lo que hacemos es eso, es hacer como una dieta o aguantar hambre, pero realmente no estamos ayunando, no estamos apartando tiempo para orar, para estar con Dios, que finalmente es el objetivo del ayuno. El ayuno es una práctica milenaria. El ayuno lo practican todas, todas las religiones, casi todas las religiones que hay en el mundo practican el ayuno. Eh, y el ayuno hoy en día está de moda. No sé si tú has escuchado o lo has hecho, el famoso ayuno intermitente. Y ese ayuno médicamente, pues también tiene muchos beneficios, pero también el ayuno hay que hacerlo responsablemente, ¿sí? Y este ayuno, que no es un ayuno intermitente, claro que no, es una estrategia y una herramienta espiritual, ¿sí? Mucha gente ayuna por salud, por bajar de peso, pero el ayuno bíblico, digamos que ese es un ayuno físico, un ayuno eh, que mucha gente a veces ni siquiera ni lo hace bien, ni es responsable, sino lo hace por hacerlo, ¿sí? O porque está de moda, o porque la vecina hizo ese ayuno, lo está haciendo. Pero el ayuno bíblico, el ayuno espiritual, quiero decirte que es una de las herramientas más extraordinarias que hay en la palabra de Dios. Pero también es una herramienta, es una estrategia eh, también muy descuidada, porque cuesta muchísimo. Para muchos ayunar eh, eh, requiere un súper esfuerzo. Mucha gente dice, no, yo no puedo, yo no soy capaz, me duele la cabeza, me duele la boca, el estómago, em, y no lo acompañan no lo acompañan en la oración, no lo acompañan en el estudio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que siempre los grandes hombres de la Biblia, las grandes mujeres de la Biblia, ayunaron, ayunaron por cosas específicas, ayunaron para agradarle a Dios, ayunaron por necesidades también personales. Siempre he visto el ayuno como si tú colocaras una vela y colocaras como una cabulla, ¿sí? Cuando puedas hacer ese ejercicio y tú colocas la cabulla encima de la vela, ¿y qué le empieza a suceder a esa cabulla? Empieza a deshacerse por los hilitos, poco a poco se va deshaciendo hasta que se rompe. Así siempre he visto el ayuno espiritualmente eh, como la forma de romper muchas ligaduras, muchas ataduras que nosotros tenemos. Tiene muchos beneficios, como te decía, médicamente hay muchos beneficios acerca del ayuno, pero también, como te decía, y como lo hemos hablado acerca de la prudencia, también hay que ser muy prudentes para ayunar, ¿sí? Hay recomendaciones, hay personas pues que médicamente no pueden hacerlo, pero, pero sí.
sí, aunque no podamos ayunar o abstenernos de alimento, que también vamos a ver las clases de ayuno, aunque no pueden abstenerse de alimento, sí podemos obviamente estar con Dios. Lo que te digo y quiero repetírtelo, ayunar es estar con Dios. ¿Sí? Es un tiempo que yo dedico para orar, para estar en la presencia de Dios y para abstenerme de alimento, porque eso es ayuno, abstenerme de alimento o de algunos alimentos, pero haciéndolo responsablemente, ¿sí? Porque a veces nos volvemos muy religiosos, entonces así esté enfermo, así me lo prohíba el médico, yo tengo que ayunar porque está en la Biblia, porque tengo que hacerlo, porque es la única manera de estar con Dios. Bueno, una cantidad de cosas que no deberían ser, ¿sí? Porque todo hay que hacerlo decentemente y con orden. Entonces, quiero darte una guía muy, muy práctica, muy rápida acerca del ayuno para que tú comiences, si no has comenzado a tener estos tiempos, lo entiendas un poco mejor. Y como toda práctica espiritual, herramienta espiritual o como todo lo que vemos en la palabra de Dios, es demasiado profundo. ¿Sí? El ayuno, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la alabanza? Es demasiado profundo. Vamos a tratar de resumirlo un poco en dos sesiones, ¿sí? Y esa primera necesidad que tenemos que encontrar es la necesidad de estar con Dios, de experimentar esa sed de Dios, de conocerle más, de profundizar más en Él. Y como lo veíamos, el ayuno crea muchas cosas en mi vida, ¿sí? Me ayuda a tener dominio propio. Es una de las prácticas, de las herramientas donde yo aprendo a tener dominio propio. No es fácil abstenerse de alimento o de ciertos alimentos, no es fácil. Requiere dominio propio. Y eso lo forma. El ayuno me sirve para formar eso en mi corazón. Nosotros tenemos que retomar esa práctica. De pronto llevas mucho tiempo en la vida espiritual y nunca has ayunado, no has tenido eh, como la intención de hacerlo. Y yo sí quiero motivarte a que hagamos esta disciplina, que tengamos esta disciplina. Nosotros nos cuesta mucho las disciplinas, no solamente las disciplinas espirituales, sino todo. Mm, Nos cuesta, comenzamos muchas cosas que finalmente no se terminan y sabiendo que esas estrategias espirituales son tan maravillosas, nos cuesta hacerlo. Nos cuesta levantarnos todos los días a orar, nos cuesta orar, estudiar la Biblia. Alguien me decía, no, pues yo solo escucho, pero no leo la Biblia, ¿ya? No la estudio. Entonces, nosotros tenemos que adquirir esas herramientas, esas disciplinas espirituales. Son disciplinas, son, ¿qué es una disciplina? Algo que tú haces constante, son hábitos espirituales que finalmente son de gran bendición para nuestra vida. Entonces, hay muchas preguntas como cómo ayunar, por qué hacerlo, eh, cómo, cómo me preparo físicamente, cómo me preparo espiritualmente. Entonces quiero que a través de esos sencillos pasos entendamos cómo hacerlo, ¿sí? ¿Por qué hacerlo? El ayuno, el ayuno tiene que tener un propósito claro, ¿sí? No es que yo voy a ayunar porque me parece chévere, porque tengo una necesidad, pero no sabemos ni qué necesidad ni qué objetivo puntual tenemos. Entonces, eh, cuando nosotros combinamos la oración, el ayuno, la palabra de Dios, eso va a fortalecer mucho nuestra fe y nos va a ayudar a tener más confianza y más poder en Dios. Y por eso es necesario que tengamos esta disciplina espiritual. Bueno, vamos a ver ahí en unas diapositivas
Hay varios casos en la Biblia acerca del ayuno. Mm, Te voy a colocar esto, te lo voy a enviar al chat para que tú estés estudiando, para que tú estés profundizando acerca del tema, ¿sí? Que si tomas la decisión de comenzar estos tiempos y tú vas a ayunar por primera vez, yo te recomiendo que empieces ayunando pues solo un día, ¿sí? Pero que lo planees muy bien, que lo organices muy bien, ¿sí? Que tengas ese espacio para estar con Dios, ¿sí? Que en lo posible pares, digamos, la actividad física. Sé que de pronto puedes estar en tu trabajo, que a veces es complicado, que no tienes tiempo de orar, no tienes tiempo de estudiar la Biblia, entonces sí te motivo que apartes un tiempo en que puedas hacerlo. Eh, de pronto los miércoles no puedes hacerlo otro día en la semana donde puedas cumplir el objetivo acerca del ayuno. Em, Quiero hacer como un resumen de algunos casos que nos muestra la palabra de Dios, que lo puedes ver ahí en la imagen. Eso, ahí ya tenemos la imagen. Hay muchos casos en la palabra de Dios. Voy a citar solo algunos. Ahí están los versos. Sé que no vas a alcanzar a tomar nota, pero lo vamos a tener ahí en el chat para que tú puedas estudiar, ¿sí? Tú puedas estudiar y comprender mucho más acerca del ayuno, de esta estrategia, arma maravillosa, porque es un arma maravillosa que Dios nos dio para, para poder vencer muchas cosas, para acercarnos a Él, para comprender muchas cosas espirituales, agudizar nuestros sentidos espirituales. El primer ejemplo que tenemos ahí es el ejemplo de Moisés. Moisés nos dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio 9, de 9 al 10, nos habla de que Moisés ayunó para recibir instrucción, recibir las tablas de la ley eh, y comprender esa instrucción de parte de Dios, no solamente para él, sino para el pueblo de Dios. También vemos a Daniel. Daniel es un caso muy lindo acerca del ayuno. Él ayunó para entender las visiones de Dios, para comprender las visiones de Dios. También tenemos el caso del rey Josafat, que hizo pregonar ayuno a todo Judá, pues Judá iba a ser invadida y necesitaban prepararse espiritualmente. Tenemos también a la reina Esther, que ante esa destrucción que iba a venir para su pueblo, ella ayunó, ella se levantó y ayunó. Una mujer esforzada, una mujer valiente, una mujer que tomó esas armas espirituales en su mano para defender su pueblo. También encontramos el caso de Esdras. Esdras exhortó a los exiliados que iban a volver a su patria que ayunaran antes de emprender su peligroso viaje de regreso a Jerusalén con los objetos preciosos para el templo. O sea, digamos que cada texto, cada historia nos lleva a entender el por qué ayunaron estos hombres y cómo lo hicieron y los efectos que tuvo el ayuno en sus vidas. También está el caso de Jonás, ahí en Jonás capítulo 3, verso del 4 al 5. La ciudad de Nínive, como resultado de la predicación de Jonás para evitar su destrucción, ayunaron, ayunaron y Dios escuchó. Dios escuchó esa oración, Dios escuchó ese clamor y pasaron cosas maravillosas. Y nuestro ejemplo más hermoso, que es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, quien fue al desierto, dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 4, verso del 1 al 2. El Señor Jesús fue llevado al desierto
por el enemigo. Y dice que él ayunó, ¿sí? Él ayunó y estuvo allí y fue tentado y tuvo hambre, porque el Señor, pues, vino aquí en la tierra y él experimentó muchas cosas en las que nosotros podemos experimentar. Y después de ese ayuno que el Señor realizó durante 40 días, que estuvo en el desierto, donde fue probado, donde tuvo hambre, donde tuvo seguramente sed, donde él experimentó muchas cosas humanas por amor a ti y por amor a mí. Y dice que eh, después vino esa preparación, ¿sí? Para su ministerio, para hacer la obra de su Padre. Son algunos ejemplos para que tú puedas estar escudriñando y puedas estar estudiando. Y cuando ayunes, cuando tomes esa decisión y digas, bueno, ¿qué estudio? Porque esa es la otra pregunta. Durante ese tiempo de ayuno y de oración, ¿qué puedo estudiar? Entonces puedes estudiar estos textos acerca del ayuno para que puedas comprender lo que es el ayuno y profundizarlo, ¿sí? Vamos con la siguiente. Beneficios. Beneficios, muchos, estos son solo algunos de los beneficios espirituales que nosotros tenemos. Como dice Efesios 6:12, desatar ligaduras de impiedad, lo que te decía, ataduras. Hay muchas cosas que nos atan, no solamente a nosotros, a nuestras familias, a nuestras casas. Hay muchas ataduras, muchos hábitos, muchos malos hábitos que nosotros tenemos, que traemos de atrás. Y el ayuno rompe, desata esas ligaduras. Dice 1 Timoteo 2:4, deja libres a esos quebrantados, produce ese gozo, santifica nuestra vida, nos lleva a consagrarnos más a Dios. En Isaías 58:6 nos habla de soltar esas cargas de opresión. Mm, Nosotros podemos oprimirnos, podemos estar oprimidos, estar cargados, estar con tantas cosas a nivel emocional, eh, que estos tiempos de ayuno, de abstenernos, que quiero que entiendas que es más que dejar de comer. ¿Sí? El ayuno es algo profundo, algo espiritual, completamente espiritual. Ese ayuno que nos habla la palabra de Dios, cuando lo combinas con la oración, con la palabra de Dios, nos suelta esas cargas, rompe yugos. Dios nos escucha. Claro que sí, Dios nos oye. Podemos conocer la voluntad de Dios. Tenemos ese poder para hacerle frente al enemigo. Empezamos a tener esa sensibilidad espiritual, que a medida que tú busques a Dios, a medida que tú ores, a medida que tú leas la Biblia y tengas esa disciplina, esas disciplinas espirituales, pues vas a ser más sensible a la voz de Dios. Hay tres tipos de ayuno. Está el ayuno natural, está el ayuno total y está el ayuno parcial. El ayuno natural es cuando nos abstenemos, es abstenerse de toda comida sólida y ingerir solo líquidos, agua, jugos, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 4, verso 2, ¿sí? Que fue el ayuno pues que el Señor hizo, ¿sí? El ayuno total, que se refiere a la abstención tanto de comida sólida como de líquidos, ¿sí? Tú vas a encontrar en la palabra de Dios ayuno en personas que ayunaron 3 días, 7 días, 21 días,
40 días, ayunos prolongados, ¿cierto? Pero ese tipo de ayunos, poco a poco, digamos que vamos adquiriendo como, no la habilidad, sino vamos aprendiendo a cómo hacerlos poco a poco, ¿sí? Poco a poco, de una manera segura, ¿sí? Lo que te decía también, con tu guía médica, si es necesario, de pronto tienes condiciones médicas importantes que, pues, que te impiden hacer un ayuno extendido de días, ¿sí? El ayuno parcial, que es la restricción de algunos alimentos, ¿sí? Más que una abstención total de comida, sino de algunos alimentos, que fue esta práctica que hizo Daniel y sus amigos en Babilonia. Eso está en Daniel 1:8. Que ellos tomaron la decisión de no comer la comida que les daba el rey, sino comer legumbres, ¿sí? Y agua. Y dice que al cabo de 10 días, Daniel y sus amigos estaban más fortalecidos que los demás. Y estos, digamos que son los tres tipos de ayuno, ¿sí? Normalmente cuando uno nunca ha ayunado, pues puede comenzar con ese ayuno parcial, ¿sí? De comiendo solo verduras, frutas, ¿cierto? Y así poco a poco vamos entendiendo más, vamos conociendo más, y lo que te digo, vamos haciendo estos ayunos responsables. Vamos a establecer 7 pasos importantes para comenzar a ayunar. Cuando tenemos este anhelo, comenzamos o tomamos la decisión de hacer el ayuno, de ayunar, pues obviamente tenemos que también aprender a comer, para aprender a ayunar, ¿sí? Porque a veces podemos comer demasiado, porque yo voy a ayunar el miércoles, entonces el martes voy a comerme todo lo del miércoles, y obviamente vamos a causar un gran trancón intestinal, ¿sí? Entonces la idea es que si vamos a programar nuestro ayuno de manera prudente y responsable, tenemos que ir preparando el cuerpo, tenemos que ir, digamos, comiendo ligero, comiendo suave, para preparar nuestro cuerpo para, para el ayuno, ¿sí? Mm, el primer paso que vamos a tener es establecer un objetivo específico, ¿sí? Para arrepentimiento, ¿sí? Para pedir revelación de Dios, para pedir perdón, ¿sí? Para pedir sabiduría, para resolver situaciones seguramente difíciles, para fortalecer nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros conflictos, por sanidad, sanidad de nuestro cuerpo, sanidad espiritual, por renovar nuestra relación con Dios. Es un objetivo específico, renovar nuestra relación con Dios, para volver a ese primer amor. Acuérdate que el ayuno tampoco puede convertirse como en ese amuleto. Entonces, eh, yo ayuno pues para que me vaya bien, ¿sí? Yo ayuno para que pase esto, pase lo otro. No, acuérdate que tú ayunas para estar con Dios, para glorificar a Dios y para agradar a Dios. Ese es nuestro objetivo. Esa es la esencia del ayuno, para agradar a Dios, ¿sí? Para adquirir sabiduría y para adquirir sensibilidad espiritual. Entonces, nuestro primer paso es establece un objetivo específico. Nuestro siguiente paso, nuestro segundo paso es haga un compromiso o tome decisiones. Porque a veces sí vamos a ayunar, pero ya a las 10 de la mañana
ya estamos estresados porque no podemos comer, porque no podemos orar, porque esto, porque lo otro, porque se me presentaron muchos conflictos, porque me siento mal, porque, bueno, entonces eso también hace parte de la preparación. ¿Sí? A veces experimentamos muchas cosas porque no nos preparamos bien ni físicamente, ni espiritualmente, ni emocionalmente. ¿Sí? Entonces, cuando te digo que hagamos un compromiso, es cuánto tiempo vamos a ayunar. Los que ya tienen una práctica de ayuno, que ya ayunan una, dos o tres veces o más. ¿Cuánto tiempo vamos a ayunar? ¿Cierto? Vamos a ayunar el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener este tiempo con Dios, vamos a, a, a tener este tiempo de oración, voy a tener este tiempo para estudiar, ¿sí? ¿Qué tipo de ayuno voy a hacer? ¿Sí? Si voy a hacerlo natural, si voy a hacerlo parcial, voy a hacerlo total, ¿sí? ¿Qué alimentos voy a consumir? ¿Sí? ¿Qué actividades físicas voy a abstenerme de qué actividades físicas, de qué actividades, no sé, sociales, eh, qué tanto tiempo voy a estar, pues voy a tener para orar, para estudiar, ¿sí? Entonces, finalmente, como planear mi ayuno me va a traer muchos beneficios, ¿sí? Porque quiero decirte que cuando uno ayuna, pues se le presentan muchas cosas, ¿sí? Y cuando uno ayuna, uno lo experimenta. Se, suceden muchas cosas, entonces precisamente voy en el carro y me cierran, bueno, cosas como esas a nivel familiar, pero finalmente mm, aún el enemigo pone muchas cosas para que yo me desanime y para que no haga lo que yo tenga que hacer. Y ahí nosotros tenemos que ser también muy astutos, ¿sí? Entender que es beneficioso y que es una estrategia maravillosa que yo tengo con el Señor. El siguiente paso es espiritualmente, prepárese espiritualmente, ¿sí? Eh, y prepararme espiritualmente es ponerme de acuerdo con Dios, confesar, hacer una lista de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, por las cuales yo tengo que orar, de confesar, de pedirle al Espíritu Santo su guía, su dirección, mmm, de buscar ese perdón, ¿sí? De ser perdonado y de perdonar, de que mi corazón esté limpio, eh, de prepararme espiritualmente entendiendo que hay una batalla, que hay una lucha, hay una lucha espiritual entre seguramente mis fuerzas, mis emociones, mi carne, ¿sí? Y a veces terminamos cediendo, terminamos renunciando a esas disciplinas espirituales, ¿sí? Por los conflictos, por muchas situaciones que nosotros podemos tener. Demos gracias a Dios porque nos permita eh, empezar ese ayuno, tener ese compromiso, prepararnos espiritualmente. El siguiente paso es prepárese físicamente, ¿sí? Lo que te decía, no es sencillamente dejar de comer, ¿sí? Hay personas que tienen condiciones, que tienen diabetes, que tienen problemas tiroideos, bueno, hay muchas condiciones físicas que es muy importante tenerlas en cuenta antes de proponerme un ayuno, ¿sí? Que es muy importante pues también tener esa guía, esa guía, digamos, médica, ¿sí? Entonces prepárate físicamente, es muy importante prepararnos físicamente también, porque vamos a cambiar de una manera drástica nuestra rutina alimenticia, ¿sí? Mm, no te apresures a entrar en un ayuno tampoco. Es muy importante la preparación del cuerpo. Ahí reducir 2 días antes previos al ayuno azúcares, grasas, comer porciones pequeñas, eh,
tomar abundante agua, ¿sí? Vamos a ir empezando despacio, obviamente si nunca has ayunado. Mm, y bueno, ahí hay una serie de recomendaciones. El siguiente paso es establezca su horario para estar a solas con Dios, ¿sí? Entonces ahí hay como un horario que pues más adelante para que lo estés mirando. Es muy importante organizar el tiempo para tener realmente un ayuno efectivo. Entonces en la mañana puedes empezar tu día con alabanza, con adoración, leer una porción, meditar en una porción bíblica, invitar al Espíritu Santo a tu vida, a ese anhelo de ser lleno del Espíritu Santo, de que Él mm, te muestre por qué tienes que orar, cómo tienes que hacerlo, ¿sí? Y para que Dios pues te enseñe, te forme, ¿sí? Al mediodía puedes apartar ese tiempo también, en el tiempo de la comida, de orar, de estudiar la palabra de Dios, de orar pues por intercesión, por tu familia, por tu ministerio, por todas esas necesidades personales. Y en la noche también apartar ese tiempo. Es muy importante también que cerremos el ayuno. El tiempo de cierre de ayuno es muy importante, también físicamente, espiritualmente, ¿sí? Eh, que puedas igual eh, eh, en la parte de alimentos comenzar a alimentarte nuevamente de una manera suave, ¿sí? De una manera ligera. No vamos a levantar el ayuno pues con una todoterreno y combo gigantesca o unos frijoles, no. No podemos levantar el ayuno así, tenemos que levantar el ayuno poco a poco, de una manera ligera, ¿sí? Comenzando a consumir pues alimentos poco a poco. Termina tu ayuno, el siguiente paso, termina tu ayuno en oración y en acción de gracias, ¿sí? Leyendo la Biblia, orando, ¿sí? Y por último, pues esperemos los resultados maravillosos que tiene el ayuno, ¿sí? Si nosotros nos humillamos delante de Dios, nos arrepentimos, oramos, buscamos el rostro de Dios y estudiamos su palabra, seguramente vamos a experimentar cosas maravillosas. Vamos a tener discernimiento espiritual, confianza en Dios, nuestra fe va a ser fortalecida, vamos a refrescarnos espiritualmente, mentalmente, físicamente. Créeme que el ayuno tiene unos resultados maravillosos, ¿sí? Unos resultados extraordinarios. Pero acuérdate que el ayuno es estar con Dios, es un tiempo dedicado para estar con Él. Por eso te digo que el ayuno hay que planearlo, hay que planearlo, hay que programarlo, ¿sí? Sé que hay momentos en que decimos, bueno, tenemos una necesidad y vamos a ayunar mañana, ¿sí? Pero digamos que son momentos en que uno dice, bueno, vamos a tener ayunos como de emergencia y de apartar, siempre apartando el tiempo, siempre dedicando el tiempo realmente para orar. O sea, si no hay oración, si no hay lectura de la Biblia, si no hay estudio bíblico, si no hay oración, pues no hay ayuno, ¿sí? Es lo que quiero que tú me entiendas, porque el ayuno realmente es estar con Dios. O sea, el objetivo del ayuno es estar con Dios, es abstenernos de muchas cosas, no solamente de alimento, porque pues la idea es que tú propongas un ayuno y estés en ayuno, pero pues obviamente no estemos viendo Facebook, eh, viendo todo el día televisión y ya, y dejamos de comer, ¿sí? Ya no, el objetivo, como te digo,
es estar con el Señor, es estar con Dios, es apartar un tiempo para orar, ¿ya? Y la idea es que tú programes tu tiempo, que tengas realmente el espacio para ello, para estar con Dios, para orar, para adorar a Dios, para estudiar su palabra. Entonces vamos a continuar este tema, vamos a profundizarlo un poco más para la próxima cita que tenemos el miércoles, no este miércoles, no este miércoles, sino el próximo miércoles, para continuar hablando ya más a profundidad acerca del ayuno. Como te decía, te vamos a dejar la presentación para que tú estés estudiando esta semana y dispongas tu corazón, prepares tu corazón, ¿sí? Para esta herramienta. Qué hermoso es poder tener estas disciplinas espirituales que podamos hacer de manera constante y de manera permanente, ¿vale? Entonces, bueno, quiero invitarte a que oremos, a que terminemos este tiempo dándole a nuestro Dios el protagonista de nuestra vida. Entreguemos a nuestro Dios todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Si estás conectada en este momento es porque anhelas conocer a Dios, anhelas profundizar más en Él, anhelamos hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que hizo el apóstol Pedro, que fue ir mar adentro, bogar mar adentro y allí ver ese hermoso milagro de la multiplicación de los peces. Allí, mar adentro, allí encontró ese milagro maravilloso. Su red se rompía, dice la palabra de Dios, cuando Pedro alzó esa red, pero no lo hizo a la orilla, no lo hizo por encima, no, porque él había durado toda una noche tratando de pescar y no había pescado nada, porque seguramente no estaba haciéndolo de manera correcta. Lo estaba haciendo ahí, seguramente muy cerca o en la hora no indicada. Pero cuando Jesús te, te motiva y te dice, tienes que ir más allá, Jesús motiva a Pedro a ir más allá, al lugar donde están los peces, al lugar donde experimentamos los milagros de Dios, al lugar donde experimentamos su presencia, su poder. ¿Quién no quiere experimentar el poder de Dios? ¿Quién no quiere experimentar su presencia? ¿Quién no quiere adquirir sabiduría, entendimiento, revelación? ¿Cuántas veces podemos decir, es que no sé qué decisión tomar frente a esta circunstancia? No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mí. Y no sabemos tomar decisiones porque no conocemos la palabra de Dios, no conocemos esa sabiduría que viene del cielo. Por eso, cada herramienta, estrategia espiritual, cada visión espiritual que Dios nos da, que está en su palabra, es precisamente para que nosotros profundicemos y conozcamos más. Vayamos más allá en el corazón de Dios. Por eso hoy pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe, que nos capacite, que nos implemente. Dile, Señor, enséñame a orar, así como tus discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a pedir como conviene porque no lo sabemos, pero sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Hoy te decimos, enséñanos a ayunar, enséñanos a interceder, enséñanos a clamar, porque ayunar es más que alimento, es más profundo que eso. Mucha gente ayuna sin tener un objetivo, sin saber
seguramente el poder que tiene, porque lo hacen en sus fuerzas o con otros objetivos, pero no de buscar a Dios. Lo hace por motivos físicos, por motivos de salud, de belleza, pero queremos aprender a ayunar en el Espíritu, ayunar a través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios. Haz un compromiso con Dios, toma una decisión de ejercer esta herramienta maravillosa que es el ayuno, así como lo hizo nuestro Señor Jesús, así como lo hizo Moisés, como lo hizo Esther, como lo hizo Daniel. Daniel estuvo en el foso de los leones, pero Daniel fue apartado, porque Daniel oraba a Dios, porque Daniel oraba 3 veces al día hacia Jerusalén, porque Daniel ayunó, porque Daniel ejerció ese llamado, porque Daniel era un hombre apartado para Dios. Y Daniel fue un hombre extremadamente sabio, un hombre que podía conocer las visiones de Dios. Y hoy dile a Dios: Señor, yo quiero prepararme espiritualmente, no solamente ayunar por una necesidad física, por una situación difícil, sino también ayunar para darte gracias, ayunar para estar contigo, ayunar para adorarte, ayunar en acción de gracias. Gracias, papá, por este tiempo especial, por lo que tú nos enseñas. Permítenos conocerte, permítenos aprender más de ti. Y todo lo que hagamos, Señor, hacerlo de corazón como para ti, todo hacerlo decentemente y con orden. Gracias por esta estrategia maravillosa. Gracias por esta visión que tú nos das y que está en tu palabra cuando nos hablas acerca del ayuno, cuando nos hablas acerca de aquellos hombres y mujeres que humillaron su corazón delante de ti, que se acercaron a ti, que se apartaron como lo hacía Jesús, se apartaba para hablar con su Padre. Y eso es lo que queremos hacer, apartarnos para buscar a Dios. Porque cuando ayunamos, adquirimos dominio propio. Y si nosotros tenemos el dominio propio para abstenernos, para decir no, también vamos a tener dominio propio para muchas cosas en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hoy colocamos nuestras peticiones delante de ti. Quiero invitarte a que nos apoyes en oración. Apoya en oración el ministerio, ora por el ministerio Roca. Ora por la vida de Martica, por la vida de William. Ora por esa sanidad preciosa en la vida de Martica, por ese respaldo en la vida de Willy, por nuestras vidas, nuestras familias. Sopórtanos en oración para que podamos seguir haciendo su obra, fortalecidos, llenos de su presencia. Gracias por esas necesidades, gracias por esos propósitos que colocas en nuestro corazón para ayunar, para estar contigo. Gracias por este día, gracias por lo que tú harás, gracias por el tiempo de hoy, por el tiempo que podemos apartar para estar delante de ti a mediodía o en otro espacio, en la noche, poder apartar ese tiempo en la noche. Gracias por la vida de Willy, gracias por lo que hoy nos enseñarás a través de él.
en ese a solas con Dios. Guárdanos, Señor, guarda nuestras casas, nuestros hijos, guarda nuestros esposos, guarda nuestros padres, nuestras familias, bendice nuestros trabajos, bendice nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños, que estén siempre en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Gracias, mi Señor, por cada mujer que está en este lugar hoy conectada a través de las redes. Gracias por cada una de ellas, sus necesidades. Oro para que esa presencia de Dios, para que el hermoso Espíritu Santo, las primaveras del Espíritu Santo, estén sobre ellas y sobre sus casas. Oro por sus trabajos, oro por el sustento del día de hoy, por la provisión para sus vidas, provisión de alimento, provisión laboral, de sustento, por tu provisión el día de hoy, Señor. Oro, Dios, por esa llenura del Espíritu en sus vidas. Oro por ese respaldo. Oro, Señor, por cada petición que tú conoces, Señor, que seas tú propicio a cada necesidad en este tiempo. Señor, coloca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, qué rico volver a estar con ustedes. Les mando un abrazo muy especial. Que hoy sea un día lleno de la presencia de Dios, lleno de su Espíritu, que cada situación sea colocada delante de Dios, que hoy podamos terminar este día maravilloso, dándole gracias a Él, apartando ese tiempo especial antes de acostarnos, de poder darle gracias a Él por todo lo que está haciendo y por todo lo que Él va a hacer en nuestra vida. Te motivo a que nos acompañes en A Solas con Dios hoy a las 7 de la noche. Te mando un abrazo, bendiciones y nos vemos este miércoles, no, sino el próximo miércoles. Un abracito, bendiciones.